Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tocar temas realmente interesantes y que creo que es necesario que todos conozcan, sobre todo porque hace a un aspecto de la salud que tiene mucho que ver para el desarrollo futuro, para todo lo que significa el desarrollo ulterior, todo lo que significa el modernismo. Efectivamente, esto que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver porque requiere de un análisis exhaustivo como para que se comprenda efectivamente los pros y los contras que tiene algún aspecto de la salud. Para eso hemos convocado al profesor, al doctor Andrés Pichon Rivière, que es director de evaluación de tecnologías sanitarias y evaluaciones económicas del IEX, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y además que es profesor de salud pública en la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas. Mi estimado doctor, gracias por venir, es un gusto. El tema de hoy tiene que ver entonces con esto de la evaluación de tecnologías sanitarias y además evaluaciones económicas, que están bastante relacionadas una con otra, ¿verdad? Díganos. Exacto, Luis. Gracias por la invitación Por primero favor. y por esta pregunta. Hago una aclaración primero, pues es un tema que muchas veces la gente no conoce bien. Que es habitual que se escuche hablar de tecnología sanitaria y la gente se imagina aparatos que se enchufan, que tienen luces, cosas de alta complejidad. En realidad la definición de tecnología es muy amplia e incluye los medicamentos, son tecnologías sanitarias, las vacunas son tecnologías sanitarias, un procedimiento quirúrgico es una tecnología sanitaria, un sistema de salud, una historia clínica es una tecnología sanitaria. Obviamente que también los equipos diagnósticos, los aparatos terapéuticos también son tecnologías sanitarias. Así que el concepto es mucho más amplio que lo que uno se imaginaría en principio cuando escucha la explicación. Es todo prácticamente, es todo. Es todo lo que se utiliza en la atención médica, en prevención, en tratamiento, en rehabilitación. El otro aspecto importante para aclarar es qué significa evaluación, pues también mucha gente piensa que evaluación quizás es medir la radiación que genera un aparato o la calidad de la imagen. Y el concepto hoy de evaluación de tecnologías sanitarias es muy amplio e implica analizar todo el impacto que tiene el uso de esa tecnología en distintas dimensiones, en la salud de las personas, en la economía del sistema, en la equidad, el impacto social, en el paciente, en la familia, en la duración de la vida, en la calidad de la vida. Es una evaluación que es mucho más amplia del aspecto técnico y nada más de Yo la diría evaluación. eficacia y efectividad, en última instancia. Eficacia y efectividad es un componente, pero también la seguridad es un componente que para muchas personas es importante. La eficiencia, que es la costo-efectividad, también es otro componente importante. El impacto social, el impacto organizacional que tiene una tecnología. Es habitual que un hospital compre una tecnología sanitaria pensando quizás solo en la efectividad y no tiene en cuenta los insumos que son necesarios, el personal que es necesario contratar o entrenar. Así que efectividad es un aspecto muy importante, la seguridad también, y la costo-efectividad es otro aspecto importante también que se analiza. Ahora, fundamentalmente esto que es tan amplio y tan generoso el concepto, implica de por sí equipos de trabajo que necesariamente tienen que estar vinculados a cada área en particular, por lo menos para controlar, para ver efectivamente el desarrollo de todo esto. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es tan complejo como la medicina en sí, te diría, ¿no? Hoy en día más la tecnología sanitaria tiene un rol muy importante, como es evidente para cualquiera. Doy un ejemplo que es clásico en medicina, ¿no? Una persona que tiene hoy un diagnóstico de cáncer de colon con un determinado estadio va a vivir el doble de meses de lo que habría vivido con ese mismo diagnóstico 10 años atrás. Obviamente gran parte de ese avance, que clínicamente es muy importante, porque duplicar la sobrevida en una enfermedad severa es algo muy importante, gran parte de ese avance es debido a la tecnología sanitaria, nuevos medicamentos, nuevos métodos diagnósticos, todos los avances que ha habido. Pero el otro aspecto, por ejemplo, importante tener en cuenta es que el tratamiento de esa persona hoy es 320 veces más costoso que 10 años atrás. Es decir, para el sistema de salud, el manejo de un paciente de esas características hoy es 320 veces más costoso que una década atrás. Ahora, qué importante es esto, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo entra a jugar todo esto de la tecnología con la investigación? Fundamentalmente están estrechamente relacionadas, sobre todo en esta época,
porque el modernismo y la evolución en general que tiene toda la investigación clínica, o la investigación en salud, para hacerlo más amplio, da la impresión que genera un movimiento realmente importante que se correlaciona también con lo económico. Entonces, necesariamente, todo esto que estamos hablando tiene que ver con los pros y los contras de lo que puede ser efectivo o no. Sí, exacto. Es también un momento muy especial porque cambió el paradigma de investigación estos últimos 20 años. Te diría que 30 años atrás, 40 años atrás, muchos descubrimientos eran quizás casualidad. Alguien se olvidaba una placa de cultivo arriba de una estufa y descubría que ese hongo inhibía el crecimiento de una bacteria y se descubrían los antibióticos. Alguien probaba una droga para una determinada condición y se descubría que tenía efecto en otra. No era una metodología tan sistemática, muchos descubrimientos eran casi de casualidad. Hoy en día la situación es totalmente distinta, hoy en día se diseña un medicamento, se diseña la estructura que tiene la molécula de ese medicamento para que incida en un receptor particular de una célula que transmite un determinado producto bioquímico. Es completamente distinta la manera en la que se desarrollan y diseñan las tecnologías sanitarias y por eso ha habido una explosión enorme de nuevas tecnologías estos últimos 10-15 años. Han aparecido muchas drogas nuevas para el cáncer, son las drogas biológicas, nuevos aparatos diagnósticos, nuevos aparatos terapéuticos. Y los que conocen del tema predicen que eso no es que se va a detener, sino todo lo contrario, que va a aumentar y va a ser todavía más marcado en los próximos años. Una preguntita que tiene que ver, una preguntaza diría, que tiene que ver un poco con las políticas para instrumentar todo esto, porque me da la impresión de que la investigación fundamentalmente parte de lo privado, pero lo público tiene interés. Las políticas de Estado, en este caso particular, pueden tener interés en el desarrollo de las tecnologías. ¿Cómo juega todo esto? Sí, por supuesto, y le involucra muy directamente. Te planteo un panorama. Por un lado tenemos este escenario de enorme desarrollo de cosas muy sofisticadas, aparatos, moléculas que transmiten fármacos, cosas increíblemente sofisticadas y a veces que también son efectivas. Y por otro lado, si vos mirás el mundo, vas a descubrir que hay mucha inequidad entre los distintos países, hay mucha inequidad dentro de un mismo país, hay mucha inequidad, hay gente que accede a tecnologías muy costosas y de efectividad quizás limitada, y hay otras personas que quizás no acceden a los cuidados más básicos que están disponibles. Otro ejemplo clásico que se da en cuanto a inequidad es respecto a la mortalidad infantil. Aproximadamente en el mundo mueren unos 11 millones de niños cada año. Y se sabe que si en el mundo entero hubiese la mortalidad infantil que hay en Japón, en vez de 11 millones de muertes, habría solo 1 millón de muertes. Probablemente yo te dijese que se descubrió algo relativamente económico, que de esas 11 millones podría prevenir 10 millones de muertes, estoy seguro que me dirías que es una buena noticia, que debería salir en todos los diarios, como si fuese una gran noticia, y de hecho se descubrió. Ya existen los mecanismos para evitar esas 10 millones de muertes. Y tampoco son cosas caras, son intervenciones relativamente económicas, son vacunas, son antibióticos, son sales de rehidratación, son intervenciones conocidas hace mucho tiempo y relativamente económicas. Lo que no se descubrió todavía es cómo hacer para distribuir esa tecnología en forma equitativa. Por eso la investigación es muy importante, pero hoy sabemos que sin descubrir nada nuevo, sin hacer ningún descubrimiento científico nuevo, de esas 11 millones de muertes ya podríamos prevenir 10. Entonces muchos dicen también que el esfuerzo debería estar, por supuesto, seguir investigando para poder saber qué hacer con ese millón de muertes que todavía no tienen solución, pero gran parte del esfuerzo del Estado y de los sistemas de salud debería ser cómo distribuir más equitativamente la tecnología para prevenir esas 10 millones de muertes para las cuales hoy sí tenemos tratamientos efectivos. Ahora, sigo insistiendo en un aspecto que me parece fundamental, porque realmente el avance de todo lo que es la investigación clínica, todo lo que es la medicina, ha sido infernal. Pero voy a lo siguiente, y de algún modo está reflejado en lo que tú has manifestado respecto del porcentaje de llegada prácticamente de esta nueva tecnología a un segmento que puede utilizarlo. Pero hay otro segmento que económicamente está imposibilitado a lo mejor de llegar a obtener esto. ¿Cómo se maneja esto?
Este es el gran dilema para ustedes. Exacto. Te diría que ese es el rol principal de la evaluación de tecnologías sanitarias. En muchos países del mundo hay agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y el rol sobre todo es poder informarle al decisor, pongamos que es el gobierno porque es un sistema público. El rol de la evaluación de tecnologías sanitarias, o uno de los principales roles, es informarle al tomador de decisión qué tecnologías sirven, cuáles demostraron de verdad ser efectivas y seguras y cuáles no. ¿Cuáles son costo efectivas? Que costo efectiva también es un concepto un poco difícil de entender, pero en forma muy general significa decir que hay una relación razonable entre el costo que implica esta tecnología al sistema de salud y los beneficios que le aporta. Entonces, obviamente los gobiernos están interesados en tecnologías más costo efectivas, que son aquellas que dan más beneficios sanitarios y que implican menores costos para el sistema de salud. Así que las agencias de evaluación de tecnologías le proveen esa información a los decisores, qué tecnologías demostraron ser efectivas, tienen buena evidencia, son seguras, son costo efectivas, para que el gobierno pueda decidir cuáles va a dar cobertura y cuáles no. Y otro rol muy importante es indicar en quiénes, porque también es común que una tecnología demostró ser efectiva en un grupo de pacientes particulares, supongamos una droga determinada para el cáncer. Quizás hay muy buena evidencia de efectividad de ese medicamento para un grupo de pacientes en particular. Son pacientes con un determinado estadio, en quienes quizás fracasó un tratamiento previo, pero no hay evidencia de que ese medicamento sea efectivo en otras poblaciones y también el rol es evitar que por presiones del mercado, por mala información, el uso de esa tecnología se extienda a otros pacientes en los cuales no ha demostrado ser beneficiosa. Por supuesto, si los gobiernos toman decisiones inteligentes y solo utilizan las tecnologías más eficientes y que demostraron ser efectivas, eso permite que los recursos estén disponibles para todos también. Si un gobierno o un sistema de salud malgasta sus recursos en tecnologías que son costosas y que no demostraron beneficios, sucede lo que se ve en el mundo en general, es que hay muchas personas que no acceden a los cuidados más básicos que hay disponibles, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos con este tema que creo que realmente es interesante y que no todo el mundo conoce, así que ya volvemos, ¿sí?